noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para hablar sobre este tema, hacemos contacto este momento con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Hablaremos también sobre los efectos económicos tras el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, efectos que podrían sentirse ya prácticamente en el corto plazo en nuestro país. Economista Yumibanda, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan por FM Mundo. Gracias, economista. Bueno, sin duda uno de los primeros efectos a nivel mundial ha sido y se ha reportado ya en las últimas horas, lo más visible, el incremento del precio del petróleo. Suena bien para Ecuador, pero bueno, hay efectos también secundarios y pues no es algo que necesariamente se esté deseando a nivel global. Bueno, ha habido incrementos del precio del barril de petróleo, WTI, ha estado llegando a niveles del $98 más o menos. También subió el oro, subió la plata. Lo malo es que se apreció el dólar. Entonces, eso de alguna otra forma va a generar también un efecto adverso, en este caso para la economía ecuatoriana. Aunque los tres primeros componentes, especialmente el oro y de alguna otra forma el petróleo, le va a dar al gobierno fuertes ingresos en el cortísimo plazo, dependiendo también de la magnitud y la durabilidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ahora, se pueden ver perjudicados también, por otro lado, en cambio, los otros efectos que son los que no se quiere, es cuáles las consecuencias que tiene para el sector exportador ecuatoriano. A ver, por eso yo dije, depende de la magnitud del conflicto, porque si esto se resuelve, por ejemplo, hasta el día domingo, como veo cómo van las cosas, en vista de que, si bien es cierto, hay sanciones económicas, pero no hay una intervención militar mayor con respecto a los países de la OTAN o, por ejemplo, con respecto a los Estados Unidos. Si esto, por ejemplo, se resuelve hasta el domingo, lo único que va a ocasionar es que, por ejemplo, aumenten los ingresos petroleros en corto tiempo. Si esto dura, el conflicto dura, lo que podría generar es justamente el alargamiento de la apreciación del dólar. Y ahí sí podría generar de alguna otra forma complicaciones en nuestras exportaciones ecuatorianas, especialmente en las exportaciones no tradicionales, banano, camarón, café, cacao, atún, que podrían de alguna otra forma entrar a los mercados mundiales con una pérdida de competitividad, porque la apreciación del dólar, si bien es cierto, debilita las exportaciones, pero también facilita las importaciones y también podría generarse un efecto también adverso a la producción nacional. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando, en este caso, la problemática. Sí comprendo la situación, en este caso, del sector exportador, especialmente los que exportan bananos, porque la mayor cantidad de productos se van a Ucrania, más o menos se exporta en banano a Ucrania más o menos 90 millones, del total de 110 millones de dólares, y también, obviamente, la exportación más fuerte se da a Rusia, en donde, si obviamente el conflicto se extiende, podría complicar gravemente también a las exportaciones de banano, camarón y otros productos no tradicionales, ¿no? Otros de los efectos que tendría esta apreciación del dólar, usted mencionó que son varias consecuencias, por ejemplo, ya para el sector exportador, pero otras. A ver, el asunto que podría complicar la economía en general. Le explico por qué. Porque si sigue manteniendo el precio del petróleo, sube la gasolina. Y si sube la gasolina, se genera inflación en la economía global, en Europa, en los Estados Unidos, y de alguna otra forma Estados Unidos, al tener una economía con inflación, de alguna otra forma van a elevar las tasas de interés. Entonces van a complicar su crecimiento económico, y Ecuador tiene una relación comercial, por ejemplo, con los Estados Unidos, de aproximadamente 5.000 millones de dólares en exportaciones. Podría haberse afectado en ese sentido. Con Europa tenemos un acuerdo comercial. Si por algún motivo se extiende el conflicto hacia Europa, Dios no quiera esa situación, porque lastimosamente podría darse en el hecho de que la OTAN se metiera al conflicto bélico, nosotros tenemos un comercio importante también, en este caso con Europa, de aproximadamente 1.000 a 1.800 millones de dólares. Entonces podría por ese lado también afectarse nuestras exportaciones, en este caso ecuatorianas. Y no se diga con lo que ya le mencioné con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia, que obviamente este tipo de conflicto lo que hace es paralizar cualquier tipo de importación que venga, en este caso, con los productos importados del Ecuador hacia lo que es estos países de Rusia y Ucrania, ¿no?
Y a Ecuador también, o sea, llegan algunos productos y materia prima de Rusia. Efectivamente, más que todo bienes de capital también. Entonces, pero la cuestión es que nosotros tenemos una diversificación en ese sentido. Si no viene de Rusia, podemos comprarle a China. Y si no viene de China, podemos comprarle a Japón, Corea del Sur. En ese sentido, nosotros tenemos una gama amplia de poder traer bienes importados sustituto en caso que, por ejemplo, se genere algún tipo de restricción en las relaciones comerciales de Ecuador con Ucrania o de Ecuador con Rusia. Listo, economista. Y en el caso, por ejemplo, de ya la economía global como tal, o sea, yo creo que la región también es una de las regiones más afectadas por la relación comercial que existe con Rusia. Sí, yo creo que a mí me preocupa es las sanciones que están implementando, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea y el G7. Entonces, imagínense, limitar la capacidad de negociación con el dólar, euro y el yen. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si Rusia no va a poder hacer ningún tipo de negociación comercial con estas monedas, va a haber un impacto directo no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Eso es un problema que podría generarse en el mediano y largo plazo. Otro de los temas, por ejemplo, tiene que ver con el asunto de los bloqueos a los bancos, en este caso rusos, por parte de los Estados Unidos, y que podría complicar la liquidez de ese país. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación, pero lo que sí le puedo asegurar es que Rusia se convierte en un mercado interesante para el país, a lo cual ojalá lleguemos a un acuerdo comercial, así como, por ejemplo, se quiere llegar con Estados Unidos, con China, Canadá, con Rusia también, pero obviamente este conflicto lo que hace es alejar esa posibilidad, ¿no? Sin duda se complica la situación comercial principalmente, y para algunos de los sectores, como usted mencionaba, el banano, por ejemplo, bueno, también en el caso del petróleo podría haber un beneficio en el corto plazo, pero pues nadie desea que este conflicto se alargue, pues las consecuencias para otros sectores podrían ser devastadoras. Así es, esperemos que no se dé un proceso de estanflación. No estamos en condiciones de eso todavía, estamos hablando de la estanflación mundial, que es inflación con estancamiento económico, por eso va a depender de la magnitud del conflicto. Pero si obviamente eso se genera, puede también complicar a la economía ecuatoriana, porque nosotros ya vivimos esta época con el boom petrolero de los 70. Nosotros recibimos fuertes recursos en lo que tiene que ver con la exportación petrolera, pero a su vez también tuvimos complicaciones, especialmente en la disminución del Producto Interno Bruto. A ese fenómeno normalmente se le denomina enfermedad holandesa, en donde hay ingresos interesantes por recursos naturales como el petróleo, pero a su vez tenemos apreciación del dólar, obviamente también tenemos una pérdida de competitividad, obviamente eso puede complicar la producción nacional y podría generarse desempleo, pero va a depender en este caso de la durabilidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Conflicto que esperamos termine lo más pronto posible. Economista Yumi Banda, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Ha sido el economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando sobre los efectos económicos tras el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Algunos de los efectos podrían ser positivos en el corto plazo respecto del incremento del precio del barril del petróleo. No obstante, los efectos para las exportaciones, importaciones y otros sectores comerciales, pues sin duda podrían ser devastadores. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.